La ciencia y su método en la modernidad. Los narradores en este video somos David Andrea Montoya, quien les habla, y en ese orden secuencial. Jorge Osvaldo Arroyave y John Alexander Londoño Betancourt. La ciencia moderna nació en el Renacimiento, un periodo de intensos cambios culturales y sociales durante los siglos XVI y XVII. El ser humano empezó a mirar el mundo con nuevos ojos, cuestionando las creencias tradicionales y buscando respuestas en la observación y la razón. Este cambio de mentalidad dio lugar a la revolución científica, un movimiento que transformó radicalmente nuestra comprensión del universo. Personajes como Galileo Galilei e Isaac Newton fueron fundamentales, desafiando la visión tradicional del cosmos con sus observaciones astronómicas, y Newton formuló leyes que explicaban el movimiento de los cuerpos celestes y terrestres. La invención de la imprenta permitió la rápida difusión del conocimiento. Ideas revolucionarias viajaban por toda Europa, generando colaboración entre eruditos y acelerando el avance científico. Pero estos nuevos descubrimientos también provocaron conflictos con instituciones poderosas como la Iglesia, que se veía amenazada en su autoridad. Aún así, la ciencia moderna se consolidó gracias a un empírico y racional basado en la evidencia. En la modernidad, la ciencia se define como un sistema organizado de conocimiento que explica y predice fenómenos naturales mediante observaciones comprobables y experimentos. Hoy abarca tres grandes ramas: ciencias naturales como la física y la biología, que estudian la naturaleza; ciencias sociales como la sociología y la economía, que analizan la conducta humana y las estructuras sociales; y ciencias formales como las matemáticas y la lógica, que trabajan a través del razonamiento abstracto. La filosofía de la ciencia también juega un rol clave, preguntándose qué es realmente la ciencia, cómo distinguimos la ciencia de la pseudociencia. Estas preguntas mantienen viva la reflexión crítica sobre el conocimiento humano. Inspirados por pensadores como Francis Bacon, el objetivo de la ciencia moderna se orientó hacia la creación de tecnologías y soluciones prácticas para mejorar la vida humana. Se dejó atrás el enfoque meramente especulativo y se apostó por resultados concretos. Entonces, el método científico sigue un proceso riguroso. Observamos el mundo que nos rodea, planteamos preguntas específicas, formulamos hipótesis que puedan ser comprobadas, hacemos predicciones basadas en esas hipótesis, diseñamos experimentos controlados para probarlas, analizamos los datos recogidos y finalmente sacamos conclusiones claras. La repetición de experimentos y la revisión por pares garantizan la objetividad y la fiabilidad de los descubrimientos. La ciencia no se basa en opiniones o autoridades, se fundamenta en la evidencia. Así, la ciencia moderna no solo revolucionó nuestro conocimiento del universo, también transformó la forma en que vivimos, pensamos y soñamos en el futuro. La revolución científica y el desarrollo del método científico. Hay que anotar que para el momento en el que estamos, dentro del siglo XVIII, la revolución científica, si bien fue promovida por personajes como Francis Bacon, Galileo Galilei, Newton, Kepler, entre otros, fue una revolución que se marcó en un sentido en que hubo un cambio coyuntural que implicó un cambio de pensamiento, un cambio en la manera en cómo se concebía el mundo en relación con las teorías creacionistas que hasta el momento se tenían, pero también un cambio que se ancló en un sentido cultural. Es decir, no fue una revolución violenta, fue una revolución que cambió un paradigma y que da una nueva mirada sobre cómo debe darse el camino, como significa la palabra método, para poder llegar a un conocimiento seguro. Este camino se diversifica en dos escenarios. El primero, a través del empirismo. Personajes como Francis Bacon hablaron de la experiencia, del conocimiento a través de esta experiencia, como el resultado de un paso por la observación y por los sentidos. Este tipo de experimentación, según la mirada de Bacon, nos va a llevar hacia el camino de la verdad. El sentido se configura entonces como un instrumento para la adquisición del conocimiento. Por otro lado, y tratándose como una cara
de una moneda, frente a otra cara aparece el racionalismo. El racionalismo, encabezado por René Descartes a través del discurso del método, va a proponer una mirada en la cual las ideas y la razón puede llegar a generar un conocimiento en la medida en que el conocimiento, independiente de la experiencia sensorial, se valga de las matemáticas, de la geometría, para anclarse en un escenario de comprobabilidad lógica, en un escenario de certeza y en un escenario en la que la verificación del conocimiento puede entrar incluso en una comunidad. Es así entonces como empirismo y racionalismo van a marcar el paso de un momento cultural de una sociedad en el que se avanza hacia la aplicación de las ciencias, entendiendo la ciencia como el resultado de este camino metodológico, el cual va a marcar la aparición de un escenario paradigmático, predictivo y objetivo. Esta evolución del método entonces nos va a hablar de que de manera inevitable la revolución científica va a trastocar el escenario de una sociedad que hasta el momento se encontraba dentro de una cierta ilustración, sí, dentro de un cierto renacimiento, sí, pero también adormecida por ciertas tesis que hablaban de un escenario poco fiable o que venía de la fantasía. Es así entonces como la revolución científica marca una ruptura con la tradición, reemplazando una autoridad antigua en el conocimiento que aparecía desde el orden místico por una que tenía que ver directamente con la experimentación y la comprobación. La visión mecanicista del mundo y la separación de las esferas de la ciencia con el del resto de los conocimientos que se daban en el orden noxiológico van a ser bastante importantes para el desarrollo no solo de la ciencia, sino también de la comprensión de las leyes de la naturaleza y de la física y de la forma en la que estamos anclados dentro del universo. También importante destacar que esta revolución va a marcar la primera aparición dentro del escenario del desarrollo de la ciencia occidental hacia las instituciones científicas, el surgimiento de academias, sociedades científicas, revistas y por supuesto de una orientación a que ese enfoque de la producción en términos de conocimiento se sistematice. Y ese sistematizar pues va a hablar de la aparición de prácticas del conocimiento que nos van a permitir hablar de un método. Es importante destacar que ya en este momento, para cuando la modernidad se encuentra en su maduración, va a existir un segundo escenario paradigmático y revolucionario. En términos del conocimiento, estos van a ser con Karl Popper, quien va a hablar desde la falsabilidad como criterio para distinguir la ciencia de la pseudociencia, queriendo decir que empieza con un sentido negativo en términos de la búsqueda de un componente positivo en el conocimiento. Y por supuesto, para nuestros efectos académicos, Thomas Kuhn, quien se encarga de introducir una figura progresista en términos de un cambio paradigmático de la forma en cómo se investiga y de la no linealidad entre la investigación científica. Después está el legado de la revolución, de la modernidad y del método desarrollado dentro de ella. A continuación les voy a hablar del impacto del método científico en diferentes campos. En la física, Newton formuló las 3 leyes del movimiento, que es la ley de la inercia, la ley fundamental de la dinámica y la ley de acción y reacción. Adicionalmente, planteó la ley de gravitación universal. En astronomía, Galileo, con el uso del telescopio y la aplicación del método científico, planteó el modelo heliocéntrico del sistema solar, donde dice que el Sol es el centro del sistema solar y todos los planetas giran alrededor de él. Esto demuestra que el método científico, combinado con la innovación tecnológica del momento, condujo a avances significativos en nuestra comprensión del cosmos. En química, Lavoisier formuló la ley de conservación de la masa, que plantea que en una reacción química la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. En biología surgió la teoría de la evolución de Darwin y también se hizo el descubrimiento de la estructura del ADN. En ciencias sociales surgieron nuevas ramas como la sociología y la psicología, y en tecnología, desde la revolución industrial con la máquina
de vapor hasta la inteligencia artificial y la exploración espacial. Sin embargo, el método científico presenta algunas limitaciones. Una de ellas es que es un método muy rígido, lo cual limita la creatividad y la exploración de observaciones inesperadas, la objetividad e influencia de los sesgos del investigador, porque todo proceso de investigación lo realiza una persona, entonces ahí entra a actuar el ser y la aplicabilidad del método científico en todas las áreas del conocimiento, dado que en las áreas de ciencias sociales humanas vemos cómo la implementación de una investigación cualitativa ha permitido el avance en esta ciencia, lo cual no va en contravía con el método científico. A nivel general podemos concluir que el método científico, pues primero transformó el conocimiento, la ciencia moderna revolucionó la comprensión del universo y la sociedad con un método empírico y racional, tuvo un impacto multidisciplinar, dado que impulsó avances en física, biología, química, ciencias sociales y tecnología, y es un método que a pesar de sus limitaciones sigue siendo esencial en nuestros días. Muchas gracias.